Desdichada el alma de todo mortal que se atreva siquiera por un segundo a cuestionar los poderes diabólicos y sobrenaturales, así como de la maldad, la hechicería y las brujas, mismas que se presentan al mundo como viles hijas del diablo que son. Saludos, mi estimado seguidor. Esta es la leyenda de la embrujada. Por allá de mitades del siglo XVI, en 1554, se encontraba a la cabeza de la Nueva España el virrey Don Luis de Velasco I. El centro de la Ciudad de México, en ese entonces, aún era muy pequeño. Pocos habitantes, casas pintorescas y otras no tanto. Sobre la calle que hoy se conoce como Venustiano Carranza, vivía la viuda de uno de los conquistadores. Su nombre era doña Felipa Palomares de Heredia, y había heredado las vastas riquezas y propiedades de su difunto esposo. Doña Felipa vivía con su hijo, Domingo de Heredia y Palomares, su único hijo que pudieron tener. El joven siempre creció dentro de lujos, abolengo y aristocracia que la posición de su madre le otorgaba. A la edad de 20 años, Domingo ya era todo un joven caballero apuesto y de gran porte. Su madre, un poco obsesionada con el matrimonio de su hijo, le recordaba en reiteradas ocasiones la importancia de esta unión y que ya era edad de que buscara a su futura esposa. Evidentemente, la elegida debería ser aprobada por doña Felipa, teniendo que cumplir los mínimos estándares para que no desencajara con su estilo de vida familiar. Domingo empezó la búsqueda de su futura esposa, más que por convicción, por mera insistencia de su madre. Visitaba las casas de las jóvenes de abolengo de la Nueva España, paseaba por los parques para ver si en una de esas tardes veía a la elegida, pero no tuvo mucha suerte los primeros días. Una tarde, la belleza de una mujer lo cautivó. Iba paseando por la plaza en dirección a la parroquia. Domingo quedó asombrado de tal belleza. De un momento a otro, quedó flechado por tan cautivadora mujer. Observó cómo la dama entraba en la iglesia, tomaba un lugar y arrodillada elevaba sus oraciones. La observó acercarse a la pila de agua bendita para después salir del recinto. Domingo le empezó a seguir con sigilo hasta su casa. Aparentemente la joven se percató del enamorado que la seguía, por lo que decidió bajar el andar de sus pasos y voltear a ver a Domingo. Los dos jóvenes quedaron profundamente enamorados en ese momento, entablaron una pequeña conversación, y así fue como Domingo descubrió el nombre de su doncella, Francisca de Bañuelos. A partir de ese momento, Domingo, acompañado de algunos amigos y juglares, empezó a visitar a la humilde casa de Francisca, ubicada en un barrio pobre en la Cerrada de Nacatitlán. Ella vivía con sus padres, los cuales veían con buenos ojos a Domingo como para formar parte de su familia y darle el consentimiento para que se casara con su hija. Pero no todo era amor y dulzura en el momento. Al ser un pueblo pequeño, los rumores y chismes corrían muy rápido. La noticia llegó al poco tiempo a doña Felipa, que evidentemente no le causó el más mínimo agrado. Ese mismo día, se encaminó hasta la casa de Francisca, tocó su vieja puerta de madera, y quien abrió era la misma novia de su hijo, la cual cordialmente le invitó a pasar, pero ella se negó. Airadamente y con una gran soberbia, le pidió que se alejara de su hijo y que no lo viera jamás, ya que no estaba a la altura al ser una plebeya sin nada que ofrecer. Asombrada y con gran consternación, Francisca no podía creer lo que estaba pasando, pero justo en ese momento, Domingo apareció. Había escuchado lo que su madre le había dicho a su prometida y con convicción se negó a las indicaciones de su madre, haciendo valer su autonomía y decisión de que la mujer que había elegido era la correcta. Doña Felipa, sin más que hacer al ver que los dos ratificaban su amor, decidió retirarse del lugar. Evidentemente, doña Felipa no se iba a dar por vencida tan fácil. Pensando toda la noche en qué hacer para evitar ese matrimonio y en un acto de vil egoísmo, decidió recurrir a la última salida, a la bruja de la localidad. O al menos, todos decían que era bruja. Tomó un abrigo,
un poco de dinero y emprendió el camino hacia la alejada casa de la bruja. La bruja recibió a doña Felipa y ella le explicó lo que necesitaba. La bruja le explicó qué es lo que haría para tal fin y el precio. Tras varias horas de consulta y después del pago, Felipa salió de los terrenos de la bruja y volvió a su casa. Pese a todo pronóstico y para sorpresa de Domingo y Francisca, la boda se celebró. La fiesta se realizó y en la casona de doña Felipa, con todos los gastos cubiertos por la anfitriona, se creía que la madre de Domingo había cedido ante el amor de la joven pareja. Más allá de que Francisca no era de una familia acomodada y no tuviera riquezas como ellos, su belleza y dones espirituales compensaban con creces sus carencias. En contraparte, justo mientras la unión de los jóvenes enamorados se formalizaba, a las afueras de la ciudad, en las orillas de la laguna de Macuitlapilco, la bruja llevaba a cabo su ritual de magia negra, entonando cantos blasfemos y oraciones demoníacas alrededor de una hoguera. Invitaba al mismo diablo a hacerse presente. Cortó la cabeza de 7 patos negros, los desplumó y con las plumas realizó el trabajo diabólico, manchándolas de sangre, tierra y demás pócimas malditas. Las metió en una fina funda de terciopelo rojo y la cosió a manera de almohada. Ya al día siguiente, doña Felipa pasó a la casa de la bruja por el maleficio encargado. Las instrucciones eran sencillas. Debía asegurarse que Francisca usara la almohada todas las noches. Doña Felipa entregó a su nueva nuera, entre varios regalos de bodas más, aquella almohada roja, mencionándole que era un regalo muy preciado que había permanecido en su familia desde hace varios años, y que ahora ella tenía que usarlo y preservarlo. Así pues, desde el primer día que la ilusa Francisca usó la almohada para su descanso, las molestias empezaron. Se sentía mareada, desanimada y con dolores de cabeza. No había remedio ni descanso que aliviara a Francisca. Día tras día, la salud y semblante de aquella joven mujer se iban deteriorando. A las pocas semanas, aquella belleza encantadora de la que era doña se vio desvanecida por ojeras, palidez, cabellos enmarañados y varios padeceres. Domingo ya había pedido la consulta y a la ayuda de todos los médicos disponibles, pero nadie encontraba cuál era la causa de todos los males que tenía su esposa. Sin más que hacer por el momento, todo era cuestión de tiempo para el trágico desenlace. Tras 6 meses de horrible agonía, la vida de Francisca se extinguió. Tras el santo sepulcro, el ahora viudo Domingo sentía que la vida se le acababa. Se metió en su alcoba ahogado en una profunda depresión. Casi no comía, no salía. La vida ya no tenía sentido para él después de tan lamentable pérdida. Una de esas noches que Domingo acostumbraba a abrazar la almohada de su difunta esposa y recordarla con ello, sintió una presencia del más allá, una presencia de ultratumba, y al abrir los ojos, entre la oscuridad de la habitación, pudo ver al fantasma de su esposa Francisca, ya descarnada, como un muerto viviente, la cual entre voces del más allá le reveló a Domingo la verdad de lo ocurrido y las responsables. Aquella almohada maldita, doña Francisca y la bruja. Antes de que la aparición se esfumara entre la densa oscuridad, Domingo juró que su muerte no se quedaría impune y que llegaría hasta el final por hacer pagar a las causantes de su muerte. Sin perder más tiempo y en medio de la oscura noche, el joven viudo llegó al santo oficio, revelando los hechos atroces y a las culpables de esto. Sin mayor tiempo que perder, los inquisidores y un fraile fueron hasta la casa para ver aquella almohada. Con una filosa navaja y de un solo tajo la abrieron y de inmediato cayeron aquellas plumas de pato, despidiendo un olor bastante asqueroso. Al caer varias de ellas, soltaron un pequeño rastro de sangre. Un inquisidor tomó una pluma y la apretó ligeramente. Para el asombro de todos, la pluma escupía sangre. Sangre que le había quitado a Francisca y provocado su muerte. En medio de la oscuridad, todas las plumas del piso empezaron a moverse como si se tratara de gusanos, impulsados por alguna fuerza demoníaca. Domingo no se contuvo y empezó a aplastar con sus pies uno por uno. En poco tiempo, la sangre empezó a formar un gran charco
y los inquisidores sabían que se enfrentaban a la más vil y oscura brujería. Se dirigieron de inmediato a la alcoba de doña Felipa, volaron la cerradura y encontraron a la vieja arrodillada pidiendo perdón a Dios por sus malévolos actos. Sin embargo, ya era muy tarde. A pesar de tantas plegarias, los inquisidores eran personas con las cuales no se podía negociar cuando de hacer castigo la brujería se trataba. De esta manera, tomaron en su custodia a doña Felipa y a base de tortura y tormento inimaginable reveló a su cómplice, la bruja. Se celebró el juicio en contra de las dos mujeres y fueron encontradas culpables de hechicería, magia negra, brujería y asesinato por fuerzas diabólicas y herejía, alcanzando la pena máxima. Antes de que el sol saliera, las dos mujeres fueron atadas a los postes de la plaza central y, según dictaban las leyes, se debían quemar sus cuerpos con leña verde para que el fuego purificara lentamente sus almas malditas y profanas. Antes de que la bruja perdiera el conocimiento por el abrasador calor de las llamas y las quemaduras, entre gritos y alaridos de horrible dolor, mencionó: «Desdichada el alma de todo mortal que se atreva siquiera por un segundo a cuestionar los poderes diabólicos y sobrenaturales, así como la maldad, la hechicería y las brujas, mismas que se presentan al mundo como viles hijas del diablo que son». Los inquisidores se santiguaron, al igual que la gente que presenciaba aquel grotesco espectáculo. Cuando el sol iba saliendo, un fuerte vendaval empezó a esparcir las cenizas demoníacas y el aroma a carne quemada por el ambiente. Se dice que Domingo, después de tan escabroso episodio en su vida, decidió marcharse a España. No se le volvió a ver jamás.